Buenas tardes. Bueno, casi buenas tardes. Vamos a dar comienzo al segundo panel de este séptimo Congreso Internacional de Contratación Pública. En concreto, vamos a abordar un tema que creo que es un tema de la máxima relevancia, como es el de la compra pública estratégica farmacéutica. Como vamos muy mal de tiempo, por eso estoy empezando un poco de forma abrupta, como vamos muy mal de tiempo con el Congreso, tendríamos que haber empezado a las 11:15 y son las 12 menos 5 y no podemos dilatar más el comienzo. Yo voy a ser muy comedido en la presentación y lo mismo le pido a los tres ponentes, ¿no?, que se atengan a los 15 minutos que más o menos hemos previsto. Bueno, como he dicho al principio, y yo creo que nadie discute, ¿no?, la compra pública farmacéutica es un tema de la máxima relevancia, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Comprar medicamentos lo tienen que hacer todos los países para sus sistemas sanitarios y desde el punto de vista global supone nada menos que 1.500 billones de euros de contratación pública a nivel mundial. Si eso lo trasladamos a nuestro país, al mercado español, en España este año se ha rozado los 13.000 millones de euros en compra pública de medicamentos, a pesar de una política ya de hace muchas décadas de contención, de freno en la subida del gasto farmacéutico. Nunca hemos conseguido reducirlo, siempre ha ido subiendo el gasto farmacéutico. Bueno, además de esas cifras, ¿no?, que son unas cifras que dan vértigo, ¿no?, 13.000 millones de euros es el 1% del Producto Interior Bruto español y es un porcentaje muy alto del gasto sanitario, que está en torno al 7% del Producto Interior Bruto. Bueno, si eso es importante desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, lo que está en juego es la salud de las personas y dentro de la garantía de ese derecho, que es un derecho constitucional, pues los medicamentos juegan un papel fundamental. No en vano, ¿no?, España es el país que tiene la mayor longevidad del mundo. Las mujeres están en torno a los 83, 84 y los hombres en torno a los 82. Y eso es gracias o por culpa, ¿no?, de los medicamentos, ¿no? Cualquiera que tenga algún pariente con una edad avanzada pues es consciente, ¿no?, del enorme gasto farmacéutico que se hace en España, ¿no? Bueno, pues este es un terreno en el de lo que aquí se ha hablado muchas veces, en muchas ocasiones, donde es el caldo de cultivo de la colaboración público y privado. El Estado, las administraciones públicas, no pueden atender a las necesidades que representa la medicina y hay laboratorios que juegan ese papel, ¿no? Y lo hemos visto muy recientemente, lo hemos visto todos nosotros cuando hemos salido pues, de la pandemia, ¿no?, que ha sido única y exclusivamente gracias a la inversión en innovación farmacéutica. Si no hubiese sido por las vacunas, pues no sé cuál sería la situación en la que nos encontraríamos ahora. Pero hay muchos retos que tenemos pendientes. Hay que ganar la guerra al cáncer, tenemos que hacer frente a las enfermedades degenerativas que todavía no tienen cura, ¿no?, como el Parkinson, ¿no?, o el Alzheimer, ¿no? Si vamos a edades avanzadas, pues esas enfermedades acabarán siendo unas enfermedades que tengan también mucha repercusión. Bueno, pues este es el escenario sobre el que se va a hablar en esta mesa, donde las políticas públicas, las estrategias de contratación pública van a ser decisivas y también va a ser muy importante las medidas regulatorias que se puedan tomar. Si nos obsesionamos exclusivamente en reducir el coste del gasto farmacéutico y no nos orientamos al el valor y la calidad de la compra de los farmacéuticos, como predica el profesor Jimeno Feliu, pues entonces, en lugar de incentivar esas inversiones en investigación en sanidad, lo que haremos es espantar ese tipo de inversiones. Bueno, pues para abordar este tema que me parece que es crucial y que afecta de lleno a la compra pública tenemos a tres ponentes que son unos expertos, unos cualificados en materia de contratación pública. En primer lugar, va a intervenir el profesor Gerardo García Álvarez, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y que, aunque ya esa es una presentación más que suficiente, se ha dedicado de forma intensa a la contratación pública y eso se traduce, pues aparte de que es un miembro muy activo del Observatorio de Contratación Pública,
es miembro de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón y es miembro del Consejo Consultivo y codirector de la Cátedra de Contratación Pública de las entidades locales, también de la Universidad de Zaragoza. Para mí resulta especialmente emotivo presentar al profesor doctor Enrique Díaz Bravo. Enrique es un ejemplo de la antiendogamia universitaria que a veces se critica. Él vino a esta universidad, a esta facultad, hace ya unos años, a hacer su tesis doctoral desde la Universidad de Santo Tomás de Chile. Durante el curso de su estudio de doctorado estuvo haciendo varias estancias en mi universidad, en la Universidad de Sevilla, donde ha obtenido una ayuda María Zambrano, que al final pues va también a dar lugar a una contratación ya en la Universidad de Sevilla. Para mí es un motivo de especial emoción. Y por último, bueno, el profesor Enrique Díaz Bravo es director ejecutivo de la Red ICOP, la Red Iberoamericana de Compra Pública, y es el director de la colección Compra Pública Iberoamericana, Colección Pública Iberoamericana, ¿no?, que, como saben, pues tiene una política muy activa en materia de publicaciones. Y por último, va a intervenir el profesor Cristian Campos. El profesor Cristian Campos es, además de docente, es un magnífico abogado y consultor internacional. También es un miembro activo del Observatorio Público, el Observatorio de Contratación Pública, el español y también el de Costa Rica. Es director del Instituto de Profesionalización en la Contratación Pública en Costa Rica y tiene muchos méritos que, por supuesto, no puedo desgranar aquí, pero sí destacaría uno que tiene relación con esta mesa, con este panel, y es que fue miembro del Consejo Nacional de Investigación en Salud en Costa Rica, ¿no? Como ustedes saben, Costa Rica es un referente a nivel mundial en muchas políticas, en políticas ambientales, pero también en políticas públicas de salud y políticas públicas de educación. Bueno, pues ya no me dilato más en la presentación. Tiene la palabra Gerardo García Álvarez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que empezar por agradecer su convocatoria Tengo que empezar por agradecer pues, a los organizadores, al Observatorio de Contratación Pública y a la Universidad de Castilla-La Mancha el habernos convocado aquí, y personifico especialmente ese agradecimiento en los profesores Jimeno Feliu, Moreno Molina, y también por sus esfuerzos organizativos al profesor Miranzo. Y dicho esto, muy brevemente, entro ya en el tema que se me ha encomendado. Compra pública estratégica en materia de medicamentos. ¿A qué nos referimos con ello? ¿A qué es la estrategia en este ámbito? A partir de la lectura un poco precipitada, quizá, de la Ley de Contratos del Sector Público vigente, pues tendemos a identificar compra estratégica, artículo 1.3, artículo 202, con cláusulas ambientales, sociales, con fomento de la innovación. Algunos profundizan un poco más allá y ven en estos elementos instrumentos de política antidumping para evitar que las empresas que fabrican en Europa puedan verse perjudicadas por empresas que fabrican en países en vías de desarrollo con otros costes y otros requerimientos. Bueno, yo diría que, por un lado, la compra pública estratégica es algo diferente y algo más que esta concepción que puede ser un poco apresurada. En primer lugar, por el hecho de introducir una cláusula ambiental en un contrato público, no estamos haciendo compra pública estratégica. Y pongo un ejemplo en este ámbito específico. La compra pública de vacunas en España se hace fundamentalmente a través de acuerdos marco del Ministerio de Sanidad, al cual están adheridos la mayor parte de las comunidades autónomas, 14 comunidades autónomas, creo. En el acuerdo marco la selección se hace por precio puramente, pero en la selección de los contratos derivados se introducen, eso sí, cláusulas ambientales. Yo creo que por todas las comunidades autónomas. Sin embargo, cuando repasamos las distintas cláusulas nos encontramos una absoluta heterogeneidad, incluso en algunas ocasiones contradicción. Hay algunas cláusulas que se refieren a actuaciones de difusión y concienciación ambiental, otras a la formación en el tratamiento de residuos, algunas se refieren a que los envases de las vacunas sean más compactos, otras a que sean reciclables, otras a que sean biodegradables. Con esto, evidentemente, no se está consiguiendo la función que se persigue de orientación del mercado, que los laboratorios farmacéuticos adecúen su conducta a unos patrones inducidos desde la Administración a través del instrumento de compra pública.
Si no hay unos acuerdos básicos de orientación, a través de cada licitación singular no se está haciendo compra estratégica. Lo que caracteriza la estrategia es la orientación de conjunto. Desde otro punto de vista, no solamente cuando nos referimos a cuestiones ambientales o sociales se puede hacer compra estratégica, sino siempre que se utiliza la compra pública para apoyar determinadas políticas públicas. O más allá, la utilización de la compra pública como instrumento regulatorio en sentido técnico, es decir, utilizándolo como un instrumento para conseguir que el mercado, que actúa como un mecanismo automático de asignación de recursos públicos y privados, funcione eficientemente. Y a esta última función es a las que se refería el Consejo Europeo en el documento que citaba ayer el profesor Jimeno Merfeliu, las conclusiones del Consejo Europeo de noviembre de 2020, invertir a través de la compra pública, inversión a través de la compra pública, en el que hay un apartado específico en el que se pide a los Estados miembros que utilicen su poder de compra para intervenir en el mercado. Bueno, habla de 3 mercados: telecomunicaciones, que no nos concierne ahora, pero también productos sanitarios y mercado farmacéutico, para que el mercado funcione adecuadamente. ¿Por qué no funciona adecuadamente el mercado farmacéutico y en qué sentido habría que intervenir? Creo que el fallo número 1 del mercado farmacéutico son los desabastecimientos, que es un problema creciente. Escaseces, desabastecimiento de medicamentos esenciales. Se está dedicando a ello cada vez más atención, aunque realmente la heterogeneidad y dispersión de los datos a veces parece que dificultan hacer diagnósticos eficaces. Hay una publicación de la OCDE de noviembre de 2022 sobre este tema específico y es muy interesante, para empezar, porque identifica determinados tipos de medicamentos en los cuales se concentran las situaciones de desabastecimiento. Habla, en primer lugar, de medicamentos cardiocirculatorios, habla de medicamentos neurológicos, sobre todo analgésicos o anestésicos. Habla también de medicamentos antiinfecciosos y especialmente dentro de ellos los antibióticos, aunque también en alguna medida las vacunas. Y finalmente hay una referencia a quimioterapias oncológicas antiguas. Hay un elemento común, y eso es una primera pista importante, que es que se trata casi en todos los casos de medicamentos genéricos, medicamentos antiguos que ya no tienen protección de patente. Las vacunas son una excepción, pero las vacunas son un elemento muy particular. Bueno, esto nos da una primera pista. La FDA norteamericana, la Food and Drug Administration norteamericana, tiene un informe muy interesante sobre el tema precisamente de las escaseces de medicamentos, ¿no? Ahí identifica una serie de causas que considera que están en el origen de las situaciones de desabastecimiento. Normalmente, cuando se habla de este tema, se habla en ocasiones de lo que son las importaciones paralelas, el hecho que dentro de la Unión Europea existen empresas que se dedican a comprar medicamentos en países donde están más baratos para venderlos en otros más caros. Se ha señalado esto específicamente en España, pero sin embargo esta práctica en su volumen ha disminuido radicalmente en los últimos años y sin embargo las situaciones de desabastecimiento han ido a más. Se habla en ocasiones también de problemas de las cadenas de suministro internacionales. Puede ser un problema, sobre todo en situaciones de crisis. Sin embargo, la FDA norteamericana pone todo esto en perspectiva porque pone como primera causa y fundamental prácticas comerciales que conducen a precios predatorios en la compra de medicamentos. Claro, la FDA se está refiriendo a un ámbito en que los compradores son más que en nuestro sistema. Grandes aseguradoras públicas como Medicare o Medicaid, pero también grandes aseguradoras privadas, pero identifica prácticas que se dirigen directamente a conseguir el precio más barato, incluso introduciendo elementos como una cláusula que permite resolver el contrato, un contrato con un periodo determinado, cuando aparece otro proveedor que ofrece un precio más barato. A partir de aquí,
Dice, hay un primer problema, falta de incentivos para las empresas farmacéuticas para invertir en plantas de fabricación, para nuevos entrantes de medicamentos genéricos o incluso para invertir en las plantas ya existentes y mantenerlas en condiciones óptimas de eficiencia. Falta de incentivos, añade también, para mantener adecuados sistemas de garantía de calidad. Muchas veces los problemas de desabastecimiento no son porque falte el producto, sino porque se han producido defectos que afectan a grandes partidas de medicamentos que, por tanto, no pueden ser utilizados para el uso humano. Este es un segundo elemento. Falta de producción, falta de calidad y, en último lugar, sí aparecen problemas logísticos y problemas regulatorios. Sí que es verdad que hay un problema con las cuestiones logísticas porque, sobre todo en determinados medicamentos, hay una concentración regional a escala mundial en determinadas zonas. La producción de antibióticos, el 80% de la materia prima proviene de China, un porcentaje casi equivalente de materias intermedias, productos semi-elaborados de la India, y cuando se producen tensiones en las cadenas internacionales de suministro, pues eso genera dificultades. Y junto a ello, pues problemas regulatorios. La propia FDA dice, es que las autorizaciones administrativas, la exigencia demasiado excesiva de autorizaciones administrativas puede en ocasiones también ser un problema. En el ámbito farmacéutico hace falta una autorización para cualquier cosa. Un medicamento requiere autorización de comercialización que tiene que ser renovada periódicamente, que es muy complicada de obtener. Ayer José María Jimeno decía, bueno, lo nuestro es complicado, complejo, es enviar una nave a Marte. Bueno, conseguir una autorización para comercializar un medicamento es complejo. No complicado, sino complejo. Pero es que además hay que renovarlas y es que además la autorización se da para cada indicación, Es decir, pongo un ejemplo tonto, pero si mañana se descubriese que un antigripal sirve para curar el cáncer, haría falta obtener una autorización administrativa específica para poder utilizarlo para esa otra indicación, además de la prevista. La FDA dice, bueno, esto es quizá excesivo. ¿Cuáles son las soluciones regulatorias que se plantean? Bueno, flexibilización de los procedimientos, por un lado, esto desde luego es difícil oponerse a ello, introducir obligaciones de servicio público, es decir, obligar a mantener los mercados abastecidos a los laboratorios farmacéuticos con imposición de sanciones. Yo no sé si esto será demasiado eficaz, pero es algo en lo que se está poniendo énfasis en ello. De la estrategia farmacéutica europea y de la reforma de la legislación europea hablará mi colega Díaz Bravo, pero simplemente dos apuntes. En ese proceso que se plasma en que en marzo de 2023 se publica un proyecto de directiva y un proyecto de reglamento. El proyecto de reglamento se centra en los procedimientos autorizatorios. El proyecto de directiva de Código Farmacéutico Europeo, pues en la propia exposición de motivos se insiste, es que los precios no son competencia de la Unión Europea, son competencia de los Estados miembros, no podemos entrar en eso. Y lo que se busca es una solución pseudo-regulatoria jugando con los plazos de protección de datos. Es un mecanismo de protección de la propiedad industrial. Lo que busca la Comisión Europea con su propuesta es reducir los plazos actuales y permitir ampliarlos condicionados a elementos como que se comercialicen en todos los Estados miembros los medicamentos, que se atiendan a necesidades específicas. No parece que sean soluciones que vayan a tener un impacto óptimo, en principio. Enrique Díaz Bravo quizás nos diga otra cosa. Entonces, como no tiene competencias la Comisión Europea, lo que hace es promover un documento que muchos de ustedes conocerán, las Best Practices in Public Procurement of Medicaments, las mejores prácticas, buenas prácticas en la compra pública de medicamentos, que se publica en 2022, que está elaborado por un instituto público austriaco y en la cual se hace un diagnóstico y una serie de recomendaciones. El diagnóstico es desolador. En Europa se compra fundamentalmente los medicamentos a precio, se compran además mediante procedimientos abiertos en los cuales no hay una fase previa de admisión de los futuros proveedores en función de elementos de solvencia.
y además la compra es mayoritariamente atomizada por establecimiento, por hospital, lo que desde luego dificulta la profesionalización de la compra, dificulta la previsión y dificulta la planificación. Frente a esto, ¿qué se proponen? Soluciones. Cambio en las prácticas de compra de medicamento. ¿Cómo? Pues en primer lugar, una compra estratégica centrada en la calidad. Es un elemento necesario que el precio no esté en el centro, sino que se ponga más énfasis en exigencias de calidad de lo que se está comprando. Un segundo elemento, énfasis, acento puesto en la solvencia, en la capacidad del laboratorio al que le estamos comprando, de tal manera que tengan unos incentivos para invertir en procedimientos, por ejemplo, de garantía de la calidad. Otro elemento adicional, compra centralizada, planificación. La compra centralizada no vale para todo, pero desde luego, si hay una advertencia suficiente, una planificación suficiente, la industria conoce cuáles van a ser las necesidades y las compras, se facilita enormemente la colaboración entre empresas y administración. Introducción de incorporación de elementos ambientales, para lo cual se sugiere específicamente diálogo previo con los laboratorios, ver qué pueden proporcionar y si se hace así, se dice, se conseguirá eficiencia en la contratación porque se incorporarán esas cláusulas ambientales y además no comportará incremento de precio. Finalmente, soluciones multiadjudicatario, que no haya un único adjudicatario en las compras de medicamentos, en muchos casos, para mantener un mercado eficiente, para que no haya un único operador que se apodere de un mercado en un ámbito específico, y también como solución para los problemas que pueda tener un determinado proveedor. Si hay otro que sabe que va a tener que hacer frente a unos pedidos considerables en ese ámbito, tendrá stock necesario para hacer frente a las dificultades que se puedan plantear. Una reflexión final y ya termino. En España, el Ministerio de Sanidad es el que fija los precios de los medicamentos para todo el Sistema Nacional de Salud, para todo el sector público. En una negociación con los laboratorios para los medicamentos innovadores, a través de los conjuntos terapéuticos en los cuales se establece para todos los que tienen el mismo principio activo y la misma indicación y medida de administración, el precio del más bajo de los que hay en el mercado. Y de esta manera el Ministerio de Sanidad está actuando como una especie de cabeza de un sindicato de compradores, es decir, estamos ante lo que en el ámbito privado sería una práctica colusoria. Y si además eso se utiliza única y exclusivamente para presionar el precio de los medicamentos a la baja, pues sería algo similar a lo que en el ámbito privado es un abuso de la posición dominante, ¿no? Entonces, no es que las cuestiones de sostenibilidad financiera del sistema sanitario no sean importantes, son muy importantes, pero hay que conllevarlas con el mantenimiento de un mercado eficiente, porque la sostenibilidad financiera no solamente es de esta concreta licitación en el momento presente, sino que hay que mantener un mercado que nos proporcione soluciones eficientes a medio y largo plazo, y luego además hay que mantener la calidad, porque si no terminaremos encontrándonos con una sanidad pública para pobres y una sanidad privada para quien se la pueda pagar, y eso supondrá una ruptura fundamental de la calidad del sistema. Perdón, que me he pasado y muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, y te agradezco además que felicidades por la intervención, no haber tenido que hacer ningún uso de la moderación. Vamos a ver ahora otra vertiente. Vamos a ver ahora otra vertiente de la compra pública farmacéutica, que es la visión europea, que no se nos puede olvidar, ¿no?, la importancia que ha tenido la Comisión Europea para afrontar la pandemia, ¿no?, a través de la compra centralizada de vacunas. Pues vamos a ver cuál es la visión europea en este sector tan estratégico. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al profesor Galambioque, a los compañeros de la mesa. Agradecer al profesor Jimeno Feliú, Moreno Molina, la profesora Gallego, al profesor Javier Miranzo, que hacen posible este fantástico congreso. Como tenemos 15 minutos, vamos a ir rápido. El profesor Galambioque, a quien además escucho bastante, me ha dicho que no me dé muchas vueltas en el tema del Estado Social y Democrático de Derecho, que es uno de los fundamentos de la política estratégica farmacéutica, pero voy a ir más adelante.
Problema sanitario global. La cobertura sanitaria universal depende del derecho de todas las personas a un acceso seguro, de calidad garantizada, eficaz y asequible a las medicinas. Lo acaba de decir el profesor Gerardo García. Los precios inasequibles de los medicamentos se convirtieron en las preocupaciones más apremiantes para los pacientes y los sistemas de atención médica en países de ingresos altos, medianos y bajos por igual. Esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Es decir, ya no es un problema de ricos y pobres, es un problema transversal que afecta, y se ha dicho que el problema de asequibilidad y acceso a los medicamentos es la nueva pandemia silenciosa que estamos afrontando como humanidad. Aquí. ¿Cuáles son los problemas que nos ha permitido, ¿no?, detectar la pandemia de la COVID-19? Problemas demostrados, problemas de disponibilidad de datos. No teníamos datos. ¿Qué es lo que afecta a la indisponibilidad de datos? Problemas de suministro, sobre todo en las cadenas de aprovisionamiento de suministro internacionales, que son necesarias no solo en tiempos anormales o extraordinarios, sino que en los tiempos comunes, ¿no? La capacidad de fabricación, que es uno de los grandes elementos que ha tenido en vista la Comisión Europea para poder determinar la problemática de competitividad y que va asociado a nuevos elementos regulatorios, tales como la intervención de terceros países en el mercado común y la alineación de las políticas de contratación estratégica a nivel europeo con terceros países, ¿no? En la transparencia y los procedimientos de contratación. ¿Qué es lo que ha dicho? Se publicó en diciembre pasado en el informe Evalúa COVID-19, evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español. Esto puso en jaque a los sistemas sanitarios y a las economías globales. Ya se ha formalizado por parte de los Estados esta política. Aquí algunos ejemplos de una cuestión que ya se nos ha ido olvidando, ¿no? Ya se nos han olvidado las mascarillas, pero es que esto pasó ayer. El arma no tan secreta de Israel en la lucha contra el COVID, los espías del Mossad, comprando respiradores en las losas de los aeropuertos en China. Y esto algunas personas me han escuchado decirlo, pero es que a mí me sigue sorprendiendo. Los principales operadores de contratación pública, los principales compradores, eran espías de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia, ¿no? ¿Cómo llegamos ahora en Europa a enfrentar esto? Ya lo ha adelantado el profesor García Álvarez, sobre la estrategia farmacéutica para Europa. Documento aprobado en noviembre de 2020 y que se encuentra actualmente como base y fundamento de un nuevo paquete de reglamento y directiva que vamos a ver cuándo saldrá, enfrentándonos a las elecciones prontas europeas, sobre todo en la regulación del uso de medicamentos en humanos, ¿no? Pero ¿qué es lo que fijó como estrategia la Comisión Europea? Para la estrategia farmacéutica para Europa, el acceso justo y equitativo a la asistencia sanitaria es uno de los pilares fundamentales del estilo de vida europeo, lo que requiere medicamentos seguros, eficaces y asequibles. Y a pesar de la advertencia del profesor Galambio que esto tiene que ver con el modelo del Estado social y democrático de derecho. Solo esa referencia haré al respecto. Aquí una cuestión importante, esto vinculándolo no con el sistema del Estado de Bienestar, cohesión, paz social, acceso a la salud de calidad basada en equidad y solidaridad. Fundamentos del sistema. Esos son los fundamentos del sistema. Por eso se difiere tanto con el modelo, por ejemplo, de estrategia de salud pública en los Estados Unidos, en China o en la India, hablando de los pilares globales económicos. ¿Cómo se estructura la estrategia farmacéutica? Dos grandes objetivos: calidad de los medicamentos y seguridad de los mismos. Calidad de los medicamentos y la seguridad de los mismos, centrado además en el paciente, en la persona. Aquí lo hilamos también con lo que comentaba el profesor Rodríguez Arana, ¿no? La dignidad de la persona como centro estratégico del Estado Social y Democrático de Derecho. Para alcanzar esos objetivos centrados en la persona, en el paciente, dos principios: acceso justo y acceso equitativo, que deben lograr tres elementos a nivel de medicamentos: seguridad, eficacia y la asequibilidad. Los cuatro pilares de la estrategia finalmente se concentran en acceso a medicamentos para abordar necesidades médicas no satisfechas, sobre todo en dos graves problemas: la resistencia a los antimicrobianos y las enfermedades raras.
fomentar la competitividad. Volvemos al elemento que comentaba el profesor Jimeno Feliú respecto de hasta dónde la libre competencia, ¿no? ¿Cuál es el grado del elemento de la libre competencia? De la competitividad, es un elemento central. No podemos mantener el Estado social y democrático de derecho si no es competitivo para generar recursos, y esos recursos se vuelcan destinados a la satisfacción de los intereses generales, ¿no? Innovación y sostenibilidad. Mecanismos de preparación y respuesta ante la crisis y cadenas de suministro. Y luego, un elemento geopolítico, habiendo citado Estados Unidos, China y la India, Rusia, el elemento geopolítico también, voz firme de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Algunos elementos definitorios o conceptuales, más bien, para ponernos todos a entender de qué está, para que hablemos lo mismo, ¿no? Porque el acceso, ¿en qué consiste? Amparar a los pacientes, garantizando necesidades médicas no satisfechas y garantizando acceso y asequibilidad a los medicamentos. Asequibilidad, relativo a la disponibilidad del producto. Accesibilidad, relativo a la disponibilidad del producto. Y asequibilidad, relativo al precio. Por tanto, los dos pilares nos deben permitir disponibilidad de productos y poder acceder a esos productos, que no es lo mismo. Aquí se unen estos dos elementos para poder construir un sistema justo, solidario y que no deje atrás lo que se comentaba anteriormente de salud para ricos y salud para pobres. ¿Cómo priorizamos las necesidades médicas no cubiertas? Esto es muy interesante, porque además es un tema, se ha dicho en todos los principales expertos y todos lo comentamos, ¿no? En materia de contratación pública. Esto es una disciplina o una ciencia multidisciplinar, ¿no? Tanto aquí también los que venimos del mundo del derecho tenemos que entender algunas cuestiones que son eminentemente de las ciencias biológicas, de la medicina. Enfermedades importantes que no están cubiertas, lo comentaba el profesor Galambio hace un momento, enfermedades degenerativas. Enfermedades raras, más de 7.000 enfermedades raras no cubiertas, 95% sin tratamiento. Sin tratamiento, ¿eh? Esto, cuando ya le toca a uno, a alguien cercano, se genera el problema, ¿no? Amenazas emergentes. Sabemos que vendrá una nueva pandemia por circunstancias respiratorias. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, pero vendrá, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos. Y ahí lo vinculamos, un pequeño paréntesis de algo que no quiero comentar, pero responsabilidad del Estado, ¿eh? Si sabemos que algo va a ocurrir, no se toman medidas, alguien tiene algún grado de responsabilidad, ¿no? También otro elemento son las faltas de terapias para grupos específicos. ¿Por qué esto no se hace? Falta de interés comercial o limitaciones de la ciencia. Y aquí tenemos el mantra, ¿no? Inversión, gasto, y aquí cito por todos, ¿no? Al profesor Jimeno Feliú. Principio de igualdad, problemas de acceso a los medicamentos, principalmente los problemas de comercialización se deben a elementos de diferencias en lo comentaba el profesor García Álvarez, la diferencia nacional en la fijación de precios y los reembolsos. La Comisión Europea ya ha dicho que esto es un elemento de distribución de competencia. ¿Cómo se soluciona? A través de la estrategia se puede avanzar y esperemos que la nueva directiva del reglamento puedan abordar en algunos elementos esas materias. Tamaño de población e interés del mercado no son idénticos. Para la industria farmacéutica esto es un negocio legítimo dentro del modelo, ¿no? Por tanto, tenemos que lograr determinados elementos de asociatividad que contribuyan también a los intereses de la propia industria. Es la industria la que genera las soluciones para que el Estado pueda adoptarlas y trasladarlas hacia los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo enfrentarlas? Análisis de mercado y tamaño asociado a modelos de población, y otro elemento importante es el análisis de las barreras burocráticas, institucionales y procedimentales. Otro elemento, el sistema regulatorio, tomando el punto anterior, ¿no? La estrategia asume que la eficiencia regulatoria es un requisito previo para un sistema moderno farmacéutico. ¿Cuáles medidas se proponen? Mejores tiempos de aprobación regulatoria, simplificación de procedimientos para mejorar tiempo, disminuir costos. El profesor García Álvarez lo decía hace un momento, ¿no? Las autorizaciones. Hablaba de la FDA. Hay un modelo de la eliminación del red tape, de las cargas burocráticas innecesarias mediante elementos de evaluación de cargas normativas previas in itinere y luego ex post de las políticas públicas. Modelos de evaluación de políticas públicas que hay que incorporar aquí, ¿eh? Información electrónica de productos. Esto
que nos parece, ayer teníamos las conferencias de inteligencia artificial, ¿no? Ya no es esto elementos portales electrónicos, esto hay que incorporar interoperabilidad material en estos procesos. Procedimientos de evaluación únicos y otro elemento importante, simplificación de los sistemas de sanciones por incumplimiento. Aquí este es un grave problema para la industria. En esto voy a pasar muy rápido los 4 minutos que me restan. Esto va en el marco de varias otras políticas estratégicas europeas. Esto no es un paquete aislado, ¿no? Porque la estrategia, como se decía anteriormente, que es una orientación de conjunto, la Comisión Europea en esta materia lo ha hecho bastante bien, orientando en conjunto un grupo de políticas destinadas a el nuevo modelo de convivencia. El Pacto Verde Europeo, medidas de sostenibilidad, la trazabilidad de la contaminación que produce, la huella de carbono que produce la industria farmacéutica. En julio pasado estuvimos en el congreso que organizó el profesor Cristian Campos de la Radicop en Costa Rica. Tratamos este tema como un elemento prioritario que incluso está dado como un elemento esencial de las políticas de los propios Estados Unidos hacia la región. El pilar europeo de derechos sociales. Este es un elemento que va de la mano con la política farmacéutica. La política farmacéutica no es una política comercial, es una política que forma parte del pilar europeo de derechos sociales. Ese es el modelo organizatorio. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades esenciales de la población, garantizando mejora regulatoria y la aplicación de los derechos sociales, ¿no? Aquí únicamente el pilar europeo de derecho social, lo podemos ver, principio número 16, la sanidad. Toda persona tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible de carácter preventivo y curativo de buena calidad. Los medicamentos forman parte del core, ¿no?, de esto. Una cuestión interesante, el plan de resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Yo la verdad es que no había escuchado nunca, antes de ponerme con este tema, la resistencia a los antimicrobianos. Gravísimo problema. ¿Qué son los antimicrobianos? Principios activos de origen sintético natural que matan o inhiben el desarrollo de microorganismos. Se produce por dos elementos, principalmente por el abuso material de los antibióticos, que es un problema, una problemática, y luego el organismo no genera esa resistencia que permite al cuerpo recuperar la salud, en términos muy, muy sencillos, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque esto es muy importante. Las infecciones causadas por las bacterias son la nueva amenaza gravísima para la salud mundial. 36.000 personas mueren anualmente por RAM en la Unión Europea. Comparable, cuidado, a la influenza, tuberculosis o al VIH-Sida combinados. Otro dato de un informe que no circula en el ámbito del derecho, pero sí fuertemente en el ámbito de la salud pública. Para el año 2050, la resistencia a los antimicrobianos habrá cobrado 10 millones de vidas, 10 millones. Y otro elemento, el impacto directo en la economía mundial, 100 trillones de dólares al año 2050 va a ser el costo para los estados. Otro elemento importante, problemas normativos, en el minuto que me queda, problemas hard law y soft law, previsibilidad. Aquí vemos una cantidad de normas que son casi imposibles de seguir todas, combinar, ¿no? Son muchísimas normas. Problemas de sistema de fuente, cumplimiento de normas hard law, soft law, hiperinflación normativa. Y aquí hay una cuestión importante, los problemas de predictibilidad, seguridad jurídica y proyección financiera. Para que este sistema pueda funcionar, ya hemos dicho que está en curso la propuesta regulatoria sobre medicamentos para uso humano, una nueva directiva y un nuevo reglamento que esperemos que salga a fines de 2024. Propuestas, estrategias centradas en los derechos de los ciudadanos, planificación, profesionalización, nuevos procedimientos de contratación, ¿no?, especialmente los de urgencia, mejor innovación en las medidas de control. Aquí hay que aprender a la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene unos modelos que se llaman Dispute Board, que van acompañando a la planificación, ejecución y liquidación de los contratos, solucionando los problemas sobre la marcha. Asociatividad global, revisión de barreras burocráticas.
el nuevo modelo económico. Aquí el sector público, el sector privado son socios, no se puede hacer, no lo puede hacer el sector privado solo, no lo puede hacer el sector público solo. Incentivos relevantes para la industria. La industria requiere incentivos para la investigación, la generación de innovación. Si no se generan incentivos públicos, no vamos a solucionar los problemas de 7.000 enfermedades raras, 95 de ellas no cubiertas, etc. Foco especial en la promoción y desarrollo de los antimicrobianos. Este es el momento de hacerlo. Aquí, esto tomado de Jimeno Feliu y García Álvarez, ¿no?, en la obra de referencia en materia de compra pública de medicamentos y servicios de 2020, nuevo modelo de generación de valor, ¿no?, centrado en la generación de valor con base en necesidades de los pacientes. Y para cerrar, principales preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? Primero, cambio climático y los problemas ambientales. Y en tercer lugar, los riesgos de la salud. Esto en materia de información de la Comisión Europea. Luego, ¿cuáles son los principales elementos o los elementos más relevantes, ¿no?, para el futuro, más preocupantes para el futuro de Europa? Estándares comparables de calidad de vida, el modelo, un mayor y mejor modelo de solidaridad entre los Estados miembros y una política común sanitaria. Y finalmente, en materia de las miradas, ¿no?, las opiniones de los ciudadanos en el futuro social de Europa, nos encontramos que la principal preocupación es la salud pública. Por tanto, logramos cerrar el sistema, logramos explicarlo. Este es un elemento relevante. La Comisión Europea, Europa en su conjunto, está dando pasos de gigante en este sentido, sin descuidar las implicancias geopolíticas que ello tiene. Y solo cerrar con un aviso. Sé que he ido muy rápido, pero solo un aviso. La última semana de julio, la Red Iberoamericana de Contratación Pública va a celebrar en República Dominicana el segundo Congreso Internacional de Compra Pública Estratégica Farmacéutica. Así que, para todos quienes estén interesados, República Dominicana, la última semana de julio, no viene mal, y además con un tema esencial para el pilar europeo de derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu intervención y sobre todo por tu contención, ¿no?, aunque haya habido esa pequeña cuña publicitaria, ¿no? Lo que Europa ha hecho después del COVID, pues ha sido replantear un poco, a pesar de no tener competencia en este ámbito, replantearse el papel de la Unión Europea en materia de sanidad. Yo siempre suelo decirle a los alumnos en la facultad que menos mal que existe Europa, que es nuestra estrella polar, porque si no, pues yo creo que no tendríamos pues la evolución que hemos tenido en los últimos años en España. En el mercado de los medicamentos, en el mercado farmacéutico, existe un problema, y es que es un mercado en el que uno de los compradores mayoritarios son las administraciones públicas, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Y eso hace pues, que no sea un mercado como el de los automóviles, el de los aviones, porque hay un agente, uno de los compradores, que mayoritariamente es el sector público. El profesor Cristian Campos va a hablarnos pues, un poquito de eso, la perspectiva que tiene la libre competencia, el mercado, en un mercado tan singular como es el mercado farmacéutico. Cristian, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, querido profesor Galán. El doctor Díaz ha hecho un poco de publicidad de nuestro encuentro próximo, ojalá en República Dominicana, que efectivamente el tema que estamos planteando es los grandes retos en la adquisición farmacéutica. Yo creo que ya no tanto en el asunto de los sintéticos, sino hace rato que estamos en la discusión de los biológicos, biosimilares y los altos costos de ese tipo de fármacos. La medicina personalizada. Y eso es complejo, regulatoriamente hablando, y políticamente hablando es también un asunto que genera posiciones encontradas, al punto de que no se encuentra que haya alguna uniformidad, incluso en el tema mismo regulatorio, la barrera de entrada. Yo tuve algún tiempo en la autoridad de competencia, tanto de Costa Rica como de Centroamérica, que hay una autoridad regional, y soy firme creyente en la competencia. Para nada me gustan las barreras de entrada, pero en este caso particular,
como no estamos hablando de cualquier producto que ingiere una persona, sino de medicamentos que pueden provocar su muerte, las regulaciones tienen que ser las mínimas, pero las más oportunas e inteligentes. No quiero arrancar sin agradecer profundamente al doctor José Antonio Moreno Molina, al querido maestro José María Jimeno, que estuvo en Costa Rica. José Antonio no pudo estar esa vez en julio pasado, lamentablemente, por la invitación tan amable al suscrito, y detrás del suscrito a una creación que está ya en sus primeros pasos, que es el Observatorio de Contratación Pública de Costa Rica, uno más que nace a la luz de estos maestros y el doctor Díaz, y también con la amistad de el doctor Arana Muñoz. Para efectos de la ponencia, a mí me ponen a pensar sobre el tema estratégico. Y estratégico no es hablar simplemente del ahorro o el gasto público. Tampoco es tan simple como decir que tenemos un presupuesto limitado y que por lo tanto hay que hacer un uso inteligente de los productos que se adquieren, los servicios que se adquieren. Y en este tema particular farmacéutico, cuando usted encuentra que hay datos proyectados al 2025, por citar algunos datos, solo en el mercado estadounidense, en el 2025 se proyectan de 605.000 a 635.000 millones de dólares se va a ir a gasto de medicamentos. Alemania entre 65.000 y 85.000. Y España entre 28.000 y 32.000 millones de dólares se estarían invirtiendo al 2025, en el año 2025. Cuando vemos el gasto sanitario total, España en el 2021 en el 7.8 del PIB, casi 95.000 millones de euros. Alemania el 11.1%, Francia el 10.4%. Está claro que no son números cualquiera. Y ahí es donde también la contratación estratégica adquiere un capítulo especial, porque es reconocer la fuerza que tiene el Estado para incidir en la voluntad del mercado y de los agentes económicos. Y la industria farmacéutica depende del Estado, necesita al Estado. Es del Estado que toma la mayor parte de los recursos precisamente para lograr sus cometidos, particularmente en lo que es la investigación. Y quiero superar el tema de los sintéticos para quedarme más bien en ese gran reto de los biológicos biosimilares. Porque ese es verdaderamente el camino de la ciencia, de la investigación. La industria está invirtiendo básicamente en descubrir el tratamiento personalizado a partir de las mismas células, a partir de los mismos seres vivos. Y, claro, hay un tema regulatorio que la contratación pública no puede desconsiderar. La contratación pública es testigo muchas veces de las objeciones a las cláusulas de los pliegos de condiciones por colocarse requisitos que se consideran desproporcionados o irrazonables. Y cuando el objeto final es compra de medicamentos que van a recibir pacientes, eventualmente pacientes, por ejemplo, trasplantados, donde la ventana terapéutica es estrechísima y usted no puede simplemente, un tema que no se supera, cambiar de un biológico a un biosimilar sin mayor estudio de biosimilitud verdaderamente preciso en cuanto al riesgo del cambio, o mantenerlos, decisiones no tomadas todavía con toda claridad en el Concierto de las Naciones, pues la discusión, reitero, se vuelve compleja. Entonces, en mi caso,
¿Qué busca la contratación pública? Está claro, y aquí utilizo una referencia a la OCDE, que la contratación pública, en el concepto clásico, es la compra de bienes y servicios para satisfacer necesidades públicas. Por lo menos en mi caso, desde que recuerdo que he leído en las constituciones políticas el para qué son los fondos públicos, siempre he pensado que los fondos públicos son para, como no sobran, ¿verdad?, deben ser inteligentemente invertidos. De manera que la compra pública debe apostar siempre porque cada centavo reporte en el tiempo un alcance de meta u objetivo y que todo eso se pueda medir, no simplemente erogar y dar informes de gasto. Eso es lo que los principios tradicionales de la contratación hablan como la eficiencia, la eficacia y también los clásicos enunciados de la probidad, la ética o la integridad, que siguen siendo temas permanentes de discusión. Pero nosotros damos un salto a hablar más bien de la contratación estratégica como esa potente herramienta para lograr objetivos de política que son complementarios y que se pueden descifrar como de carácter social, ambiental o económicos. En Costa Rica, precisamente escuchando ponencias tan claras como la del doctor Jimeno sobre la perspectiva de la combinación calidad y precio y su visión de cómo tiene que ser la inspiración del que compra en cuanto a la inversión, el valor por el dinero, principio que se ha venido normativizando en no pocos marcos legales, y a la par de eso, introducir la contratación estratégica. Pues bueno, como una obligación ante el fracaso de los políticos de turno que no ven la contratación de forma estratégica, y es algo así como reconocer el fracaso de la ética personal al punto que se ha tenido que legislar en ética para que todos sepamos qué se puede admitir y qué no se puede admitir en materia de probidad. Pues en contratación estratégica es reconocer que los agentes que compran no pueden hacer lo que quieran, sino que tienen que tener como Estado una lectura estratégica de la inversión de los fondos públicos o de los empréstitos, porque hay mucho que se adquiere a partir de los créditos. Y ciertamente escuchaba ahora del colega que realmente la conducta de adquisición de medicamentos en general resulta que toma el camino incorrecto de creer que adjudicar al menor precio es la panacea para hacer mejor uso de los fondos públicos, en detrimento de los aspectos de calidad. Y creemos que porque, respetando lo que cada quien considere, en una competencia abierta, adjudicar a un biosimilar que no ha presentado los estudios de biosimilitud correctamente avalados por autoridades de referencia, pero ganó por precio, hacemos la mejor inversión y empezamos a provocar pacientes que hacen un rechazo del trasplante, por decir solo uno de los ejemplos, y eso le termina saliendo más caro al Estado que ir siempre en esta línea. Y la OCDE lo alerta, tenemos un uso del precio al más bajo como el criterio de adjudicación exclusivo, siendo eso contrario a las mejores prácticas que se recomiendan. Y sin decir muchas fuentes, porque sé que las hay, cuando hablamos de la lectura estratégica, por lo menos en el caso de América, que tiene en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 26, desde el año 69, la contratación estratégica. Es decir, que hay que ir progresivamente alcanzando que todas las personas vivan con el mayor de los alcances del disfrute de los derechos sociales, donde está todo el tema de la salud, el bienestar de la salud. Y aquí, en las comunidades europeas, en el comunicado del año 2008, pero hay antecedentes mucho más atrás, pero por citarlo,
se dice que la contratación pública desde ese momento, 2008, es una herramienta idónea para implementar y llevar a cabo las políticas públicas de intervención en la vía económica, social y política del país. Y claro, vamos a decir, ¿de qué estamos hablando finalmente? El doctor Gimeno Feliú lo decía en esta cita, una de tantas porque ha hablado mucho de este tema, en la contratación con visión estratégica, y citaba básicamente que el punto de mira está en la Agenda 2030. Es pasar de la función tradicional, poniendo el poder de compra pública, que ya vimos números de algunos cuantos países, bueno, y se habla de toda Europa haciéndolo en conjunto, imagínense en ese poder, al servicio de otras políticas consideradas estratégicas, como la política social. Y, por lo tanto, si el parámetro de la Agenda 2030, el principio tercero de la Agenda 2030, precisamente pone la meta que hay que alcanzar. Por lo tanto, cuando hablamos de contratación estratégica farmacéutica, ahí es donde hay que mirar. Y dice que todos, y no hablo solo de Europa, porque todos hemos adoptado la Agenda 2030, tenemos un claro compromiso de garantizar una vida sana y promover el bienestar, y esto incluye, segunda parte del principio, asumir con responsabilidad el tratamiento de las enfermedades infecciosas, pero sobre todo impulsar iniciativas que erradiquen determinadas enfermedades, financiar los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y el acceso a los servicios médicos. En plano de igualdad. Yo veo los datos de Europa en general y los comparo con los números de Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, lo que se invierte en PIB, que es prácticamente nada. En Costa Rica, que miembro de OCDE, es el 8% del presupuesto de la Seguridad Social el que se va en medicamentos. Y allá hay una lucha permanente de que el sistema está quebrado, que no hay forma de atender alto costo, biosimilares o biológicos, y sucede mucho en los países latinoamericanos este fenómeno de la judicialización de la salud. Jueces decidiendo e imponiendo a las seguridades sociales los fármacos que se tienen que dar a los pacientes. El punto entonces es mirar al 2030, la agenda principio tercero, y esto pues viene después y se detalla, no es que queda en ese enunciado general, cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 viene y se empieza a sintetizar más. Y ahí yo resalto algunas de las metas, el doctor Díaz lo decía, la cobertura sanitaria universal, de todos los países, evidentemente en particular los que están en vías de desarrollo, que prácticamente no pueden invertir más que en cuadros básicos. En lo que es la cobertura sanitaria, se advierte el riesgo financiero que existe y es real, el acceso a los servicios, el acceso a los medicamentos, a las vacunas, y tocan el tema que para mí es fundamental y es donde hay resistencias a nivel político de autoridades sanitarias, de la EMA, de la FDA, OPS, OMS, es difícil el debate de la investigación y el desarrollo. Y la solución, claro que yo comparto que pasa también por quitar barreras de entrada, las que sean totalmente innecesarias, sin valor agregado. Claro que hay que legislar por crear mejores marcos regulatorios. Claro que los procesos de contratación tienen que revisarse y agregar otros criterios de valor. Claro que hay que hacer procedimientos de contratación de riesgo compartido. Pero a la par de eso, y particularmente en el capítulo biológico biosimilar,
la solución no va a estar necesariamente en mejorar procedimientos de contratación, sino en impulsar lo que la contratación pública también ha desarrollado mucho, como lo es las alianzas público-privadas, donde la industria, a la par de las seguridades sociales, a la par de los estados, generan proyectos en conjunto de investigación, de descubrimiento de esos tratamientos biológicos, y en un acuerdo en el que podamos entender la recuperación de la inversión, pero posteriormente el que se pueda finalmente compartir con los demás el resultado de la investigación desde una lectura evidentemente de Estado social, que es el que todos creemos, por lo menos fundamentalmente, yo creo, de poder ser solidarios y poder también generar a estas industrias ese espacio para co-crear en lo que es el ecosistema de salud, ecosistema que el Estado usualmente lo ve de largo. Todos entran en el ecosistema menos las industrias farmacéuticas, que son los que investigan, invierten y hacen el descubrimiento. Y también está en el 13 particularmente citado el tema de la contratación. Avanzo antes de que me saquen la tarjeta amarilla para cerrar. Ahí está la estrategia farmacéutica para Europa, que si la vemos es un reflejo a su vez de lo que es la Agenda 2030. Claro, vienen una serie de temas importantes, hay buenas experiencias de negociación conjunta. A mí esas usualmente no me gustan porque yo creo mucho en la competencia y la negociación conjunta, de dar contratos exclusivos a largo tiempo a una sola industria, a una sola empresa, tiende a deprimir la competencia. Ahora, si son varios adjudicatarios, pues tal vez ahí sí podría ser de esa forma, pero está la estrategia farmacéutica sobre todo pensada, creo yo, en lo que es más la parte sintética que en el gran reto de la investigación y la medicina personalizada. Si toca el tema de hacer más contratación inteligente e innovadora, y si la contratación parte del hecho de que no tengo la capacidad de pagar el costo real de la inversión del descubrimiento, entonces hay que crear una alianza, ganar-ganar, entre el Estado y la industria. Está lo de la calidad y el valor. De hecho, leyendo unas notas de un congreso que hubo en Madrid en el 2022, y precisamente el doctor Jimeno estuvo por ahí exponiendo, y lo he leído atentamente, se hablaba del tema de la calidad y el valor. Pero encontramos en temas generales también problemas en la planificación de la inversión, porque no sabemos ni siquiera qué hay que comprar. El déficit de profesionalización, también abordado en la mesa anterior, y que también el doctor Díaz Bravo lo ha citado. El manejo de riesgos. La inmensa mayoría de países no hace riesgo compartido con la industria a la que le compre el fármaco. La industria que verdaderamente juega limpio está encantada de asumir riesgo compartido porque cree en su producto. La industria que usualmente hace biosimilar o genéricos que no superan estudios de fase 4 particularmente, esa no, usualmente no le gusta este tipo de discusiones. Avanzo acá para llegar al punto de la conclusión, porque ahí está también citado y está en el Observatorio de Contratación Pública Español, los problemas que solemos encontrar. Los convenios marcos se comen la cuarta parte de los procedimientos de contratación de medicamentos. En biológicos biosimilares hay resistencias aún a aceptar esta realidad de asociación público-privada. Y llego a lo que sería básicamente pues, las mejores prácticas entre la industria, el Estado, desde el punto de vista de los retos de la Agenda 2030. Está claro que hay mercados pequeños que por sí solos no generan atractivo o apetito a la industria. Está claro que hay que promover un acuerdo
asociativo, colaborativo entre las seguridades sociales, entre los estados, y no solamente hablo de Europa, hablo en general de los diferentes mercados, el norteamericano, el latinoamericano. La colaboración es vital, el uso estratégico inteligente de los procedimientos, el entender y el comprometerse, y esto es muy importante desde el punto de vista de la contratación estratégica, el ciclo completo de vida del producto, responder y asumir las consecuencias de un producto que no reporta lo que los estudios clínicos dicen que van a provocar en el paciente si se toma o se aplica el tratamiento. Y bueno, aquí lo dejo nada más como teoría, ahí les va a quedar todos estos conceptos. Entonces, considerar los retos que tenemos desde la contratación estratégica en el mercado o en lo farmacéutico. Los actores del ecosistema de salud deben superar la discusión de la erogación o la inversión pura de fondos, porque hay que reconocer que son limitados. No está la capacidad autónoma de los estados para creer que aquí pueden verdaderamente, así sea fuerte la inversión, estar en paridad. Por lo tanto, hay que saber identificar esas formas de colaboración de forma integral, soluciones que contribuyan verdaderamente a la sostenibilidad de los sistemas de salud. Si estamos diciendo en Agenda 2030 la universalidad del acceso, y si los sistemas no están siendo sostenibles, pues la Agenda 2030 es un buen libro, un buen texto que no se va a cumplir. Por lo tanto, es aportar integralmente en un enfoque, desde luego, de la medicina que he comentado, con mayor análisis de datos, con mayor valoración de esos datos y construir modelos de acceso de ganar-ganar en la innovación. Cierro con esta indicación. La contratación pública estratégica en lo farmacéutico pasa entonces por poner el poder de la compra pública al servicio de otras políticas consideradas estratégicas. Objetivo 3, Agenda 2030. Y sin duda eso solo se logrará si hay alianzas público-privadas en pro de la innovación donde el centro de la acción política es la persona. Citando también a mi querido maestro Rodríguez Arana Muñoz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Las ponencias, bueno, quiero felicitar a los tres ponentes por sus intervenciones. Evidentemente, pues estas ponencias han suscitado mucho interés y sería muy bueno tener un posible debate. Sin embargo, pues los organizadores del Congreso me piden que no dé posibilidad para preguntas para no retrasar más el desarrollo del Congreso. Yo haría un breve resumen y así me justifico como moderador, aunque no hayamos dado en exceso, ¿no? Viendo un poquito pues lo que se ha discutido en esta mesa, ¿no? El profesor Gerardo García Álvarez ha puesto, digamos, el acento en un problema que yo creo que preocupa a todos los poderes públicos, al sistema sanitario público español y asusta a los ciudadanos, como es el del desabastecimiento farmacéutico, ¿no? Parece que no hemos aprendido nada del COVID, ¿no? Que nos cogió, digamos, en pañales, ¿no? Por decirlo suavemente, ¿no? Y todavía no hemos conseguido resolver esos problemas, ¿no? Y lo que él apuesta es porque se garantice que el sistema que se establezca también de contratación pública garantice la igualdad de todos en el acceso a los medicamentos y que no haya una sanidad para ricos y una sanidad para pobres. El profesor, en esa línea, el profesor Enrique Díaz pues nos habla de la posición de Europa en los nuevos planteamientos que se abordan desde la Comisión Europea. Y yo lo que plantearía que quizás a lo mejor también habría que plantear, eso es algo de futuro, que haya también una compra centralizada de todos los medicamentos, ¿no? Si tenemos mayor capacidad de compra a nivel europeo que a nivel de los Estados. Puede ser aventurado, podemos poner en riesgo, ¿no?, la libre competencia, pero bueno, desde luego es algo a lo que habría que plantearse. Y por último, la intervención del profesor Cristian Campos, ¿no?,
que es la necesidad de incorporar los objetivos de desarrollo sostenible a la contratación pública, ¿no? Y aquí yo me haría la pregunta, que yo creo que un poquito utópica, ¿no? O sea, ¿tiene sentido que en Europa nos blindemos con un sistema sanitario razonablemente bueno y que no hagamos lo mismo con el resto del mundo, ¿no? O sea, vamos a permitir que haya países con sanidad óptima o razonable y otros que no la tengan, ¿no? Y eso quizás sería también algo que habría que incorporar también a esa estrategia de la compra pública a nivel europeo. Muchísimas gracias por la atención y ya pasamos a la siguiente sesión.